este ciclo. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Marta Ramírez López. La doctora Ramírez es doctora en educación por el Instituto de Estudios Superiores en Educación por Competencias, México. Es maestra en Ciencias de Educación por la Universidad del Valle de México y es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro. La doctora Ramírez López es miembro de la asociación, está como en otro idioma, pero una asociación internacional de investigación en ciencias de la educación, AFIRSE, son sus siglas. Tiene su distinción de perfil PRODEP y lo ha mantenido desde el año 2015. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, tiene una serie de artículos de investigación en revistas de la especialidad en educación de manera estricto arbitraje. Es miembro del cuerpo académico Estudios sobre la Formación de Ingenieros y sus líneas de investigación son cultura digital, ciudadanía digital, formación de investigadores en investigación educativa, modelos tecnopedagógicos y su actual trabajo se inserta en el área de educación, ciencia y tecnología. La doctora Marta Ramírez presentará la conferencia titulada Concepciones del profesorado sobre ciencia y tecnología en educación superior tecnológica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a estas jornadas que presenta la maestría en educación de aquí del CIDET. En esta ocasión les voy a presentar el tema, lo que es concepciones del profesorado sobre ciencia y tecnología en la educación superior tecnológica. Inicio con una advertencia. Esta advertencia va en el sentido de que más allá de esperar que yo diga números, cifras, que presente estadísticas, que presente datos que a lo mejor no tienen una coherencia para el poco tiempo que tenemos en estas presentaciones, la advertencia es la siguiente. Quiero enfatizar que esta investigación tiene una relevancia en la cuestión de cómo vamos conformando nuestras concepciones sobre la ciencia y la tecnología. Se realizó a través de un cuestionario que en la medida de que avance la presentación vamos a ir descubriendo, pero como trabajamos para el Instituto Tecnológico Nacional, quiero hacer énfasis en que debemos detenernos a pensar qué es una concepción sobre ciencia y tecnología, cómo las vamos construyendo y cuál es el impacto que tienen estas concepciones en nosotros como profesores y sobre todo en esta transferencia que no nos damos cuenta, hacemos diariamente a la hora que impartimos docencia, que impartimos clase. Va más en ese sentido. Muchas veces los resultados de investigación vamos a la carrera y presentamos los números y decimos, bueno, estos fueron los resultados. Y pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el impacto que en realidad tiene y se justifica la investigación. Yo voy a hacer ese énfasis en esta ocasión porque al momento que pensaba en cómo diseñar una investigación, me resultaba más interesante ver desde el punto de vista de los profesores qué opinaban sobre la ciencia y la tecnología. Pero más que una opinión, todavía más allá, empecé a indagar en el estado del arte a qué nos referíamos con una concepción. Y desde lo que es el enfoque de la ciencia y la tecnología, está esta partecita de estudio de las concepciones. Hay otras temáticas que pueden ser estudios de género, otras que acerca del impacto de la ciencia y la tecnología en el medio ambiente o desde la misma filosofía de la ciencia y la tecnología. Yo me estoy enfocando en las concepciones y les digo, es una partecita del todo que puede estar compuesto el movimiento de ciencia y tecnología. Por lo tanto, les mencionaba que estuve indagando en un estado del arte y encontré que la mayoría de las veces, no la mayoría, sino es una constante que como profesores, al momento que ingresamos al sistema escolar, o sea, hablamos desde, si nos tocó estudiar en pregrado, kinder, en primaria, secundaria, en preparatoria, universidad y posgrados, estamos recibiendo una formación de los profesores.
Y esa formación va conformando pues estas concepciones acerca de la ciencia y la tecnología, esas ideas que nos vamos haciendo de cómo es que nos acercamos a la ciencia, cómo nos acercamos a la tecnología y sobre todo cómo pensamos qué es la ciencia y su impacto, cómo fue creada y lo mismo la tecnología. De ahí que de repente tenemos aseveraciones como profesores y decimos, es que la tecnología es la ciencia práctica y no nos detenemos a pensar que esa es una concepción errónea que venimos arrastrando en nuestra formación, porque en realidad la tecnología tiene tanta autoridad como la ciencia. La tecnología también sigue procesos pues bien establecidos, procesos que si no le llaman científicos porque es de desarrollo tecnológico, pero aún así no es que a alguien se le haya ocurrido algo. Si bien está más orientada hacia el pragmatismo, tampoco significa que al momento que nosotros estamos rodeados por tanta tecnología, no significa que haya surgido de la nada, que no tenga un pensamiento desde abstracto hasta pragmático para ser generada esta tecnología. Por lo tanto, les mencionaba, esta es una concepción errónea cuando decimos que la tecnología es la cuestión práctica de la ciencia. O sea, no es cierto. Y otra concepción errónea es cuando las vemos por separado, cuando en realidad el desarrollo tecnológico sí requiere de la ciencia, pero muchas veces la ciencia también se apoya del desarrollo tecnológico o incluso le motiva a investigar qué sucede en ese desarrollo tecnológico y se va por el área científica. Entonces, aquí la idea es que tanto ciencia como tecnología están a la par, ni una es más, ni una es menos, se van conjuntando. Sin embargo, en el momento en que nosotros nos vamos educando a lo largo de nuestra trayectoria escolar, repetimos ideas, ¿sí?, ante los estudiantes sobre cuál es el ideal de generar ciencia, muy pocas veces de cómo generar tecnología. Entonces ahí estamos transmitiendo de que lo único válido pudiera ser la ciencia. Y bueno, dentro de lo que yo he encontrado en estados del arte, pues dice, si hay profesores que enfatizan que la ciencia se sigue un proceso positivista, pues entonces los estudiantes creen que es el único camino, ¿sí? Piensan que es solo por ahí. Si hay profesores ya, por ejemplo, en el posgrado y dicen, no, es que yo investigo desde ellos pueden decir, desde el estructuralismo, yo investigo desde el racionalismo, yo investigo, bueno, pues pareciera que sería lo ideal. Lo ideal es que sí se hiciera, pero muy pocas veces como profesores damos nuestra concepción de cómo vemos a la naturaleza de la ciencia y cómo vemos la naturaleza de la tecnología. Por eso se me hizo interesante realizar este estudio que está basado, le voy a adelantar porque eso ya lo vimos, está basado en lo que un grupo de profesores investigó para elaborar un cuestionario. Yo estuve participando en la aplicación de lo que es el piloto y ya después yo les dije, bueno, me interesaría llevar a cabo el cuestionario en sí para ver qué encontramos. A grandes rasgos, la metodología es esta. Se piensa en indagar cuáles son las concepciones sobre ciencia y sobre tecnología. En ciencia están las dimensiones que es naturaleza de la ciencia, experimento y metodología, desarrollo y progreso y significado de las teorías científicas. Las opciones para contestar el cuestionario pues está en una concepción positivista, racionalista, realista, pragmatista, relativista. Y así se tiene también la categoría de tecnología. Sus dimensiones son dos, relación con la ciencia, usos y aplicaciones, y su concepción está en si seleccionaban instrumental, cognitivo, ideológico. Aquí, esta figura humana, ese rostro, representa lo que les mencionaba, un perfil de lo que uno pudiera interpretar después de revisados los cuestionarios. Es un perfil, pueden existir varios perfiles, sí. O sea, hay tantos perfiles como tantas personas pueden contestar el cuestionario.
Sin embargo, ya necesitamos como hacer el conjunto y la sumatoria de ver cuáles de estas concepciones es la que predomina. ¿Sí? Pudiéramos generar estadística y pudiéramos generar pues tan solo las gráficas que salieron, que no llegan a un estudio estadístico. Pero la cuestión es ir más allá, es ver en estas particularidades, en estas cualidades de las concepciones, cuáles son las similitudes y las diferencias entre las concepciones. Porque aquí el objetivo no es decir quién gana, aquí el objetivo no es decir cuál es la que más predomina. Obviamente que muchas veces nos salió el positivista, pero no significa que entonces hay que llevar todos a un pensamiento positivista. O en algunas otras ocasiones salió el pragmatista. Tampoco significa que ahora hay que llevarlos a todos. La importancia está en comprender que en nuestra aula existen diferentes formas de entender lo que es la ciencia y lo que es la tecnología, y aunque uno lo quiera o no, existen diferentes métodos de acercamiento para el conocimiento de estas. Con este cuestionario podemos tener un panorama de cuáles son esas cualidades que se presentan. Y les mencionaba, puede ser en el aula, en este caso fue en un conjunto de profesores que fueron no seleccionados, sino que de acuerdo a la metodología se aplicaron los cuestionarios por conveniencia. ¿Qué significa? Bueno, aprovechamos que teníamos salidas para dar cursos de capacitación y ya estaban ahí, digamos, integrados profesores que por características de nuestro tecnológico son profesores que constantemente asisten a capacitación o formación en educación. Por lo tanto, ya cumplían con esa característica, porque si bien es cierto, este cuestionario se puede aplicar a cualquier persona, va a tener esta pequeña, digamos, necesidad de ser considerados que son profesores, en este caso, de institutos tecnológicos. Ese es, digamos, el requisito, ¿no? Este cuestionario fue desarrollado por un grupo de investigadores, que es el doctor Casas Jiménez, el maestro González Aguilar y la maestra Mancisidora Lanís. Y lo que les mencionaba, tiene como objetivo presentar un perfil. No significa que ese perfil sea el ideal, sino más bien nos muestra ese panorama de cuáles son las concepciones con las que se convive diariamente y que pudiera representarnos pues nada más como este camino de cómo implementar algunas estrategias, no para que todos piensen igual, sino algunas estrategias para la convivencia, para compartir ideas, para generar esta manera de cómo dialogar, para poner estrategias de controversia y que escuchemos las voces y sobre todo moverlos a que es mejor estar informados y no nada más consumir un tipo de conocimiento o un tipo de desarrollo tecnológico. O sea, la idea es esa, de que se informen y que en determinado momento ellos también sean generadores de ese conocimiento, ya sea científico o de desarrollo tecnológico. Y bueno, salen estos resultados que ahí no me voy a detener. Simplemente aquí, por estrategia metodológica, se tenía que identificar cuál era la postura más predominante. O sea, por ejemplo, en esta dimensión de relación con la ciencia, el perfil básico, que así le llamábamos, que era el más predominante, salía que estaba entre el ideológico, cognitivo y el instrumental. El instrumental. Sin embargo, hasta ahí no nos daba mayor información. Aquí nada más datos para precisar a quienes encuestamos. Pues estaban 204 profesores participantes, 137 personas eran de tecnológicos federales y 67 descentralizados. El rango de edad de los encuestados era el 38.88, entre 41 y 50 años. Un dato curioso, para no leer todas las cifras, es que encontramos gente que nos contestó y estaba en el rango de 71 a 72 años.
Es una característica de nuestro sistema, que todavía hay profesores trabajando a esa edad. Lo que les mencionaba, podemos tener gráficos como este que presento, podemos identificar que en experimento y metodología, por decir algo, predominaba el positivista. También en lo que es significado de las teorías predominaba positivista. En el caso de relación con la ciencia, pues está predominando lo que es el instrumental. Y en usos y aplicaciones predominaba esta forma de que seleccionaban con base en que su concepción reflejaba que seguían algo ideológico, ¿sí? Yo sé que ahí van a decir, bueno, es que hay que comprender cada una de estas tipos de respuesta y qué significa cada una de ellas. Ahorita no nos da tiempo, nada más voy a presentar un ejemplo. Ahorita voy para allá, aquí se ve más claro que si tenemos que predomina, por decir aquí, en caracterización del perfil tema naturaleza de la ciencia, lo que les mencionaba, predomina el positivista, pero nada más, ese no es el perfil, es, digamos, el punto de partida. El perfil en realidad lo da en hacer las similitudes y diferencias entre el que predomina más y, por ejemplo, el que menos. ¿En qué son similares? ¿Sí? ¿Cuáles son sus diferencias? Y así fue con cada uno, el menos, el que está a 10 puntos o a 8 puntos de porcentaje, porque es ahí donde decimos, es que uno dice hasta que no me entregues las pruebas, por decir positivista, pero también puede ser el pragmatista, ¿no? Hasta que no vea que funcione. Entonces, no significa que estén hablando exactamente con las mismas palabras, pero sí coinciden en algunas de las características. Eso es así como lo que, si bien puede tener muchas observaciones esta metodología, no nos queremos quedar en lo de siempre de solo presentar números. Por lo tanto, esta metodología requirió que repensáramos cuál era el proceso para la interpretación de los resultados. Y aquí un ejemplo es que en el perfil básico del Tecnológico de Puebla, del ítem 16, que vendría siendo la pregunta, ¿sí?, se consulta el contenido del gráfica 3.4 que muestra el resultado del Tecnológico de Puebla. El 47.37 es el valor porcentual más alto y corresponde al enfoque cognitivo. ¿Qué sigue? Se comparan los porcentajes de los resultados más altos, se tiene casi 10 puntos de diferencia, ¿sí? El perfil básico, ¿cuál es? Corresponde al cognitivo, porque sigue ganando el cognitivo. Sin embargo, hay que hacer la interpretación. Más adelante les voy a mostrar todo el desarrollo del método. Entonces, aquí la interpretación digamos, del que predomina es el uso y aplicación de los avances tecnológicos son orientados por especialistas en ciencia y tecnología, así como por expertos en planeación y administración. Estos usos y aplicaciones derivan de sistemas tecnológicos complejos e innovadores. Ese pudiéramos decir, pues ese es el resultado y ya. Pero pues no, o sea, a partir de ahí, lo que les he estado mencionando, que de lo que se trata es ver qué concepciones existen en el aula, ¿sí? Entonces, si se fijaron, sí existe esa concepción más las otras, ¿sí? Existe el instrumental, el ideológico y el cognitivo. Predomina una, pero existen las demás. En realidad, esto buscaría un equilibrio metodológico, que es cómo conjuntar esas diferentes formas de tener esa concepción sobre ciencia y tecnología. O sea, es trabajar con ellos. Si a lo mejor yo soy consciente de que soy más pragmatista, pues estaré consciente de que mis ideas que más transmito van en ese sentido. Pero tengo que ser claro con los estudiantes. Yo cómo observo el mundo, cómo
yo cómo conceptualizo que se genera conocimiento o que se genera desarrollo tecnológico. Aquí la cuestión es que seamos más explícitos, más claros en las concepciones que predominan, que hay en el aula de clases. Y bueno, esta manera de cómo ir siguiendo cómo se tienen los resultados, cómo se compara, cómo se valida y demás, no lo voy a explicar, ahorita no se espanten, pero es parte de cómo se diseñó el ir haciendo la interpretación de cada uno de los resultados. Más o menos así está constituido la opción para seleccionar la respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí se dice la característica más importante de la ciencia es que inicia con, y ya cada quien escoge lo que quiere, ¿sí? O sea, según su concepción, y se les explica, o sea, aquí ustedes van a seleccionar una respuesta, seguimos todo la estrategia de cómo aplicar cuestionario, el objetivo y demás, ¿no? Entonces ya ellos seleccionan y obviamente no se les presenta lo que está entre corchetes, que es racionalista, realista, ni positivista, ni pragmatista, ni nada. Eso ya nos sirve a nosotros para la interpretación de los resultados. Bueno, ya lo expliqué. Este es más o menos un ejemplo, bueno, es parte de un ejemplo, donde ya se empieza a hacer como esta interrelación de las concepciones. Aquí, por decir, el perfil básico es de enfoque positivista. Por lo tanto, el perfil básico definido por el enfoque positivista establece y hacemos la anotación de lo que establece el positivista, ¿sí? Que la metodología para aceptar una teoría o hipótesis se basa fundamentalmente en las reglas del método científico, consistentes en verificar la adecuación entre los hechos y enunciados teóricos. Esta segunda parte del perfil básico tiene una gran afinidad con la postura racionalista-realista, en donde se debe confirmar que la realidad es como dice la teoría. Y así nos vamos, o sea, haciendo estas comparaciones, porque de lo que se trata, les mencionaba, no es formar a todos en una misma lata, no es cortar en cubo la forma de pensar de los estudiantes, sino en darnos cuenta cuáles son las concepciones que existen en el aula de clases, así como las concepciones que existen entre el grupo de profesores con el que desarrollamos tecnología o investigación, ¿sí? Y bueno, aquí vendría otro ejemplo, no me voy a detener ya en eso. Cuestiones que resultan interesantes es que hacer la revisión del estado del arte, sí, podemos encontrar que la mayoría de los resultados de las investigaciones consultadas coinciden en que la trayectoria escolar sí forman esas concepciones. Sin embargo, se van reconformando. O sea, no quiere decir que las que yo tenía hace 10 años sean las mismas actualmente. Y se van reconformando por esta precisamente interacción con otras personas, por cursos de formación o por cursos de capacitación. Ese sería el ideal. Y bueno, toda esta, como dicen por ahí, somos portadores de cultura y el portar esa cultura pues significa que también somos portadores de conocimientos y de concepciones sobre el desarrollo tecnológico, sobre la naturaleza de la ciencia y pues como lo acabo de decir, de la tecnología. Entonces es así, digamos, se identificó luego ahí, ¿no? Insisto que el trabajo va más en el sentido de estar observando cuáles son esas convergencias y divergencias entre los enfoques metodológicos como vía para promover un equilibrio metodológico mediante el cual se pueda observar el mundo desde la ciencia y la tecnología en la educación superior tecnológica. Y ya en cuestiones de discusión, pues se tendría también que observar aspectos importantes, ¿no? De que muchas veces, lo que les mencionaba, que crecemos con estas concepciones heredadas y hay veces que nosotros necesitamos reflexionar sobre cómo concebíamos que se generaba la ciencia, cómo concebíamos que se podría hacer desarrollo tecnológico
tan solo hace 5 años y en la actualidad, ¿no? Porque muchas veces no es que una teoría se deseche, simplemente que se llega a complementar, porque todo viene a aportar en estas concepciones. Y comentarios finales, bueno, el movimiento de alfabetización científica y tecnológica es una alternativa, no es la panacea, pero es una alternativa para considerar la revisión de los procesos de construcción de aprendizaje y de procedimientos necesarios para la formación en la toma de decisiones fundamentadas, desde el enfoque de esta área, desde la alfabetización de la ciencia y la tecnología, donde los estudiantes den un paso más de ser solo consumidores a elegir lo que consumen, pero si todavía dan otro paso de ser productores de conocimiento y de desarrollo tecnológico para que tomen decisiones, estaría mejor, que ese sería el ideal. Y bueno, en general es la presentación. Muchas gracias por su atención.